El capitán Jake Harrison se encontraba en el puente de la USS Discovery, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave llevaba 3 semanas explorando el sector, mapeando nuevos sistemas y buscando señales de vida. Era un trabajo rutinario, pero Jake nunca se cansaba de ver nuevos mundos y soles extraños. La pieza se rompió cuando Lisa Wang llamó desde su puesto. Era la oficial de navegación y había estado monitoreando las comunicaciones de largo alcance toda la mañana. Su voz transmitía emoción y preocupación a la vez. «Capitán, estoy captando algo extraño», dijo Lisa, mientras sus dedos se movían por el panel de control. «Es una señal de socorro, pero es muy débil y utiliza protocolos de comunicación antiguos». Jake se acercó a su puesto y observó los datos que se desplazaban por la pantalla. La señal era, en efecto, débil y llegaba en ráfagas cortas cada pocos minutos. El patrón le resultaba familiar, pero no pudo identificarlo de inmediato. «¿De qué antigüedad estamos hablando?», preguntó Jake. «Al menos 200 años, tal vez más», respondió Lisa. «Nunca había visto algo así en uso. Es como si alguien estuviera usando tecnología de los primeros tiempos de la exploración espacial». Ben Carter, el director científico, levantó la vista de su puesto de trabajo. Era un hombre alto, de cabello canoso, que había pasado la mayor parte de su vida estudiando tecnologías extraterrestres. Su expresión mostraba profundo interés mientras escuchaba la conversación. «¿Puedes limpiar la señal?», le preguntó Ben a Lisa. «Quizás podamos entender lo que intentan decir». Lisa trabajó durante varios minutos ajustando filtros y aumentando la intensidad de la señal. Poco a poco, la estática se disipó y pudieron oír lo que parecían voces hablando en un idioma desconocido. El tono era urgente, incluso desesperado. «¿De dónde viene?», preguntó Jake. «Dot». Lisa consultó sus mapas estelares y señaló un sistema a unos 6 años luz de distancia. «Allí, capitán, una estrella enana roja con 3 planetas. Según nuestros registros, nadie ha explorado ese sistema en más de 50 años». Jake tomó una decisión rápidamente. «Fijemos rumbo a ese sistema, a máxima velocidad. Algo me dice que quien quiera que esté enviando esa señal necesita ayuda urgentemente». El descubrimiento saltó a la velocidad de la luz. Y en cuestión de horas, se acercaban al sistema desconocido. A medida que se acercaban, la señal de socorro se hacía más fuerte y clara. Amy Rodríguez, la oficial de comunicaciones, logró pasarla por las computadoras de traducción de la nave. «Ya entiendo», dijo Amy, con la voz tensa por la concentración. «Ayuda. Me estoy muriendo. A casa. Se acaba el tiempo». «Definitivamente es una llamada de socorro, capitán». El sistema al que entraron no se parecía a nada que Jake hubiera visto antes. La estrella enana roja tenía un aspecto enfermizo, pulsando con una luz irregular que proyectaba sombras extrañas sobre los 3 planetas que la orbitaban. El planeta más interior era una bola de roca fundida demasiado cerca del inestable Sol. El planeta más exterior era un páramo helado cubierto de puntos de hielo. Pero el planeta central era diferente. Al recorrer su superficie, los sensores del Discovery detectaron estructuras artificiales, señales de energía y lo que parecían ciudades construidas tanto en tierra como bajo el agua. El planeta era principalmente océano, con pequeños continentes dispersos por su superficie. «Capitán», dijo Ben con la voz llena de asombro. «Estoy detectando enormes estructuras artificiales en ese planeta. Algunas están bajo el agua, otras flotan en la superficie. Las lecturas tecnológicas son increíbles». «¿Hay señales de vida?», preguntó Jake. «Millones de señales de vida, pero están concentradas en áreas pequeñas. Parece la civilización que aún vive. Están en apuros. La mayor parte del planeta parece vacío». A medida que se acercaban al planeta, Amy logró establecer una mejor comunicación con quienquiera que enviaba la señal de socorro. La traducción aún era imprecisa, pero el mensaje era bastante claro. «Se hacen llamar Kalari», informó Amy. «Piden ayuda. Su hijo se está muriendo y no les queda mucho tiempo». Jake ordenó a la nave que entrara en órbita alrededor del planeta. A través de la pantalla, pudieron ver el hermoso mundo azul y verde que se extendía debajo. Pero incluso desde el espacio, notaron que algo andaba mal. Grandes áreas del océano estaban oscuras y vacías, y muchas de las ciudades flotantes parecían dañadas o abandonadas. «Capitán», dijo Lisa en voz baja, «detecto algún tipo de inteligencia artificial intentando comunicarse con nuestras computadoras. Es muy primitiva, pero parece amigable». «Déjenla pasar», decidió Jake.
Pero mantengan nuestros sistemas de seguridad listos por si acaso. Lo que sucedió a continuación asombró a todos en el puente. La pantalla principal parpadeó y luego mostró la imagen de un ser alienígena como nunca antes habían visto. Tenía una piel azul translúcida que parecía brillar suavemente desde dentro, ojos grandes que reflejaban una tristeza ancestral y estructuras similares a branquias en el cuello que se movían suavemente al respirar. El alienígena hablaba con voz melódica y las computadoras de la nave traducían sus palabras al inglés. Saludos, viajeros de las estrellas. Soy ZK, anciano del pueblo Kalari. Hemos esperado tanto tiempo. Alguien que respondiera a nuestra llamada. Jake dio un paso al frente, sintiendo el peso de este momento histórico. Soy el capitán Jake Harrison de la nave Discovery. Recibimos su señal de socorro y vinimos a ayudar. ¿Qué le pasa a su mundo? Los grandes ojos de ZK parecieron entristecerse aún más. Nuestro hijo se está muriendo, Capitán Harrison. Nuestros científicos estiman que nos quedan menos de 6 meses antes de que nuestro mundo se vuelva inhabitable. Llevamos décadas enviando señales al espacio con la esperanza de que alguien nos oyera, pero nadie ha venido. Ben ya estaba escaneando la estrella y confirmó lo que Zeka había dicho. La enana roja era inestable y pronto entraría en una fase que haría que el planeta fuera demasiado caliente para albergar vida. ¿Cuántos de ustedes quedan?, preguntó Jake. Una vez fuimos 50 millones, respondió Zta. Ahora apenas somos 2 millones. Muchos ya han muerto. A medida que nuestro mundo se vuelve más peligroso, nuestra tecnología es vieja y está fallando. No podemos construir naves que nos lleven a un lugar seguro. Ame había estado trabajando para mejorar los sistemas de traducción y ahora podía proporcionar una comunicación más detallada. Gracias a sus esfuerzos, descubrieron que los Kalari habían formado parte de algo llamado el Consorcio de Mundos, una gran alianza de muchas especies diferentes. ¿Qué pasó con este consorcio?, preguntó Jake. La expresión de Desi Iska se tornó aún más triste. Hace 300 años, estalló una gran guerra entre las principales potencias de la galaxia. Exigieron que todos los miembros del consorcio eligieran bando y lucharan. Pero los Kalari somos gente pacífica. Nos negamos a participar en su guerra. Así que los abandonaron. Peor aún, Zta dijo que cortaron todo comercio, toda comunicación, todo apoyo. Nos dejaron aquí para morir solos. Desde entonces, nadie ha venido a nuestro sistema. Nadie ha respondido a nuestras llamadas de ayuda hasta hoy. Ben había estado estudiando las lecturas del planeta y quedó asombrado por lo que encontró. Capitán, su biotecnología es increíble. Han logrado mantener vivo su mundo moribundo durante siglos usando técnicas que nunca antes había visto. Si pudiéramos aprender de ellos, podríamos revolucionar todo lo que sabemos sobre ciencias ambientales. Jake sintió el peso de la decisión. Aquí estaba una civilización entera al borde de la extinción, abandonada por la galaxia y olvidada por todos. Poseían conocimientos que podrían beneficiar a toda la humanidad, pero lo más importante, eran personas que necesitaban ayuda. Jake dijo, queremos ayudar a su gente, pero primero necesito contactar a mi gobierno. Una operación de rescate de esta envergadura requeriría recursos que no tengo. Los ojos de los alienígenas parecieron brillar de esperanza por primera vez. Realmente nos ayudarían aunque no tengamos nada que ofrecer a cambio. Toda vida inteligente tiene valor, respondió Jake. Encontraremos la manera. Mientras Jake se preparaba para enviar un mensaje prioritario al comando de la Tierra, supo que estaba a punto de comenzar algo que cambiaría a ambas especies para siempre. Los Kelari habían estado solos durante 3 siglos, pero si él tenía algo que decir al respecto, nunca volverían a estar solos. La almirante Patricia Cole estaba sentada en su oficina en la estación Luna leyendo el informe del capitán Harrison por tercera vez. El mensaje había llegado hacía 6 horas y ya había sembrado el caos en todo el gobierno de la Tierra, 2 millones de alienígenas moribundos, una civilización entera en peligro de extinción y la solicitud de la mayor misión humanitaria de la historia de la humanidad. Levantó la vista cuando su ayudante anunció que la reunión de emergencia del Consejo estaba lista para comenzar. Patricia se ajustó el uniforme y entró en la sala de conferencias donde las personas más poderosas del espacio humano ya discutían. Victor Stone, el presidente del Consejo Galáctico, hablaba en voz alta a cualquiera que quisiera escucharlo. Era un hombre delgado de rasgos afilados que había dedicado su carrera a gestionar las relaciones de la Tierra con poderes alienígenas. Su rostro estaba rojo de ira mientras agitaba un bloc de datos en el aire. «Esto es una locura», dijo Víctor. «No podemos arriesgarlo todo por una especie alienígena desconocida».
El Imperio Drahari por sí solo podría aplastar a toda nuestra flota si decide que somos una amenaza. Hemos trabajado durante décadas para consolidar nuestra posición en la política galáctica. El senador George Martínez asintió. Representaba al Senado colonial y siempre había creído que la humanidad debía centrarse en su propia expansión en lugar de ayudar a los demás. Sus partidarios controlaban recursos significativos y podían bloquear cualquier operación importante. El presidente Stone tiene razón. George dijo, apenas tenemos suficientes naves para proteger nuestras propias colonias. ¿Cómo podemos prescindir de 200 naves para una misión de rescate alienígena? ¿Qué pasa con nuestra propia gente, que necesita protección? La almirante Cole ya había escuchado estos argumentos, pero también sabía que había otra perspectiva que considerar. La DRA. Ellen Foster estaba sentada tranquilamente al otro extremo de la mesa, esperando su oportunidad para hablar. Ellen era la principal experta de la Tierra en biología alienígena y había estado estudiando los datos iniciales del capitán Harrison toda la mañana. ¿Puedo presentar mis hallazgos?, preguntó Ellen cortésmente. Cuando Víctor asintió a regañadientes, se levantó y activó la pantalla holográfica de la sala. Imágenes de la biotecnología Kalari llenaban el aire sobre la mesa. Los Kelari poseen las técnicas de restauración ambiental más avanzadas que jamás haya visto, comenzó Ellen. Han mantenido habitable su mundo moribundo durante 3 siglos utilizando tecnología viva que se adapta y crece. Si pudiéramos aprender sus métodos, podríamos transformar cada mundo marginal del espacio humano en un planeta jardín. Les mostró imágenes de ciudades Kalari que parecen estar vivas, creciendo y cambiando para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La tecnología era hermosa y elegante de maneras que la ciencia humana nunca había logrado. Además, continuó Ellen, sus conocimientos médicos podrían revolucionar la atención médica humana. Han eliminado la mayoría de las enfermedades y han prolongado su esperanza de vida natural siglos. No se trata solo de salvarlos. Se trata de lo que podrían enseñarnos. George Martínez no estaba impresionado. Eso suponiendo que estén dispuestos a compartir este conocimiento. ¿Y si gastamos miles de millones de créditos en rescatarlos y ellos guardan sus secretos? Habríamos desperdiciado recursos que no podemos permitirnos. Antes de que Ellen pudiera responder, la puerta se abrió y el comandante Ryan Clark entró en la sala. Era el jefe de inteligencia humana y rara vez asistía a estas reuniones a menos que tuviera algo importante que compartir. Su expresión seria le indicó a Patricia que había estado investigando algo significativo. Disculpe la interrupción, dijo Ryan, pero tengo información que lo cambia todo. Activó su propio panel de datos y aparecieron nuevas imágenes en la pantalla holográfica. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando la estructura de la política galáctica. Lo que encontré es inquietante. Las imágenes mostraban mapas estelares con rutas comerciales, posiciones militares y fronteras políticas. Ryan señaló varias áreas donde alguna vez existieron civilizaciones más pequeñas, pero que ahora eran espacio vacío. Las 3 grandes potencias han estado aislando y abandonando sistemáticamente a las especies más pequeñas durante siglos, explicó Ryan. Los Kelari no son la primera civilización en ser aislada y abandonada a su suerte. Encontré registros de al menos otras 12 especies que enfrentaron destinos similares. Patricia sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que esto es intencional?, respondió Ryan. El Imperio Drahari, el Sindicato Vidiano y la Confederación Alire tienen un acuerdo secreto para impedir el surgimiento de una cuarta gran potencia. Mantienen deliberadamente a las civilizaciones más pequeñas débiles y divididas. El rostro de Víctor Stone palideció. Eso es imposible. Los tratados galácticos protegen específicamente los derechos de las especies menores. Los tratados carecen de valor si nadie los hace cumplir. Ryan dijo, estas potencias libres controlan la mayor parte de los recursos y la fuerza militar de la galaxia. Pueden hacer lo que quieran con las especies más pequeñas, y nadie puede detenerlas. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban esta información. Patricia comprendió que el rescate de los Kelari era mucho más que salvar a una civilización moribunda. Se trataba de desafiar a un sistema que mantenía a la mayor parte de la galaxia bajo el control de 3 poderes despiadados. Hay más, continuó Ryan. Mis fuentes indican que los Drahari ya conocen la misión del capitán Harrison. Se están preparando para enviar naves de guerra al sistema Kalahari para evitar la propagación de la contaminación. Planean esterilizar todo el planeta. Ellen Foster yadeó de horror. Cometerían genocidio solo para impedir que los ayudemos. Ya lo han hecho antes, dijo Ryan con gravedad.
Los Kelari tienen algo que las grandes potencias temen. Un conocimiento que podría independizar a otras especies. Si se corre la voz de que la humanidad está dispuesta a ayudar a abandonar civilizaciones, podría inspirar a otros a resistir el sistema actual. Patricia se levantó lentamente, sintiendo el peso de la decisión que tenían ante sí. La presidenta Julia Adams le había dado la autoridad para hacer recomendaciones sobre la situación de los Kelari. Pero esto era más grande de lo que nadie había imaginado. ¿Cuáles son nuestras opciones militares?, preguntó. Limitadas, admitió Ryan. Los Drahari podrían desplegar 3 veces más naves que toda nuestra flota. Pero también son arrogantes y demasiado confiados. No esperan que contraataquemos, lo que podría darnos una ventaja. George Martínez negó con la cabeza vigorosamente. Estás hablando de iniciar una guerra con una superpotencia galáctica. La humanidad podría ser aniquilada por completo. O podríamos demostrarle a la galaxia que alguien finalmente está dispuesto a enfrentarse a los abusadores, respondió Patricia. ¿Cuántas especies más morirán si no hacemos nada? Victor Stone intentó una vez más hacerle cambiar de opinión. Almirante, entiendo sus sentimientos, pero debemos ser realistas. La humanidad aún es nueva en la política galáctica. Logramos viajar más rápido que la luz hace solo 150 años. No podemos desafiar poderes que han existido durante milenios. Patricia observó los rostros de los líderes de la Tierra. Algunos mostraban miedo, otros determinación. Pensó en el capitán Harrison y su tripulación esperando órdenes en el espacio lejano. Pensó en Zka y los 2 millones de Kelari que estaban buscando la salvación en desconocidos. Recomiendo que el presidente Adams apruebe la Operación Santuario. Patricia anunció, evacuaremos al pueblo Kelari y les ofreceremos refugio en el espacio humano. Si las grandes potencias quieren detenernos, tendrán que recurrir a toda la flota humana. George Martínez se levantó furioso. Esto es un suicidio. Patricia, estás condenando a toda nuestra especie por los extraterrestres que acabamos de conocer. No, respondió Patricia con calma. Estoy demostrando a la galaxia que la humanidad defiende algo más que la simple supervivencia. Defendemos el principio de que ninguna especie inteligente debería enfrentarse sola a la extinción. Mientras la reunión se dividía en acaloradas discusiones, Patricia se acercó a la ventana y miró las estrellas. En algún lugar, una antigua civilización moría mientras 3 potencias galácticas se preparaban para terminar la tarea. Pero no habían contado con la obstinada negativa de la humanidad a abandonar a los necesitados. Activó su comunicador y envió un mensaje al presidente Adams. La recomendación era clara, salvar el Kelari, cueste lo que cueste. En pocas horas, la humanidad comenzaría su mayor misión humanitaria o su primera guerra galáctica. Patricia sospechaba que podrían ser ambas. El almirante de flota Kevin Turner se encontraba en el puente del UES Defiance, observando cómo 200 naves humanas se preparaban para la mayor misión de rescate de la historia galáctica. La armada se extendía por el espacio como una constelación de metal, cada nave cargada con suministros, equipo y esperanza para una civilización moribunda. Kevin nunca había comandado una flota tan grande, y el peso de la responsabilidad lo oprimía como una pesada manta. El viaje, además, al espacio Kelari les tomaría 8 días a máxima velocidad, y tenían menos de 4 meses para evacuar a 2 millones de seres a través de 800 años luz de espacio peligroso. Cada minuto contaba y Kevin sabía que, en algún lugar detrás de ellos, las naves de guerra Drahari probablemente ya se movían para interceptarlos. La capitana Nicole Brooks comandaba la flota de escolta desde su acorazado US Guardian. Era una de las mejores comandantes militares de la humanidad, y Kevin estaba agradecido de tenerla protegiendo las vulnerables naves de transporte. La voz de Nicole llegó a través del sistema de comunicación mientras informaba de la preparación de la flota. Todas las naves se reportan listas para el salto, dijo la almirante Nicole. Las naves de transporte están cargadas con módulos de hábitat prefabricados, y nuestros equipos de ingeniería han obrado milagros al adaptar las bodegas de carga para la fisiología Kelari. Kevin asintió y dio la orden. Todas las naves saltaron al hiperespacio. La Operación Santuario ya está activa. La enorme flota desaparecieron en un viaje más rápido que la luz, corriendo hacia un mundo que nunca habían visto para salvar a personas que nunca habían conocido. Kevin esperaba que llegaran a tiempo. 8 días después, la flota humana emergió del hiperespacio cerca del mundo natal de los Kelari. El planeta se veía aún más hermoso que las imágenes que el capitán Harrison había enviado. Pero Kevin podía ver los signos de decadencia, un abandono que marcaba una civilización moribunda.
Muchas de las ciudades flotantes estaban oscuras y vacías, y grandes áreas del océano no mostraban señales de vida. El coronel de la Marina Alex Parker ya estaba organizando equipos de desembarco cuando la lanzadera de Kevin aterrizó en la ciudad principal de Kalari. La ciudad era una maravilla de la bioingeniería con edificios vivos que crecían desde el fondo del océano y pasarelas hechas de algún tipo de material parecido al coral que brillaba suavemente en la tenue luz de la estrella moribunda. La jefa Asma, una Kalari más joven que sirvió como coordinadora de la evacuación, se reunió con Alex en la plataforma de aterrizaje. Como todos los Kalari, Yetma tenía la piel azul translúcida y ojos grandes y expresivos. Pero había fuerza y determinación en esta. Eso le recordó a Alex a los soldados humanos. El coronel Parker Yetma dijo, a través de los dispositivos de traducción mejorados, que mi gente está inmensamente agradecida por su llegada. El anciano CK ha preparado listas de nuestros centros de población, pero debo advertirle que muchos Kalari se resisten a irse. Alex había anticipado este problema. ¿Por qué no quieren ser rescatados? Este ha sido nuestro hogar durante millones de años, explicó Ima. Muchos de nuestros ancianos preferirían morir aquí que vivir como refugiados en un mundo alienígena. Creen que sus espíritus están ligados a este lugar y no pueden sobrevivir en otro lugar. Esto iba a complicar la evacuación mucho más de lo que Alex esperaba. Dividió a sus marines en equipos y comenzó a visitar los diversos asentamientos Kalari, intentando convencer a las familias de que abandonaran sus hogares ancestrales. El trabajo era desgarrador y agotador. Mientras tanto, el ingeniero jefe Tony Davis se enfrentaba a sus propios desafíos. Las naves de transporte habían sido diseñadas para transportar pasajeros humanos y adaptarlas para su uso en Kalari requería modificaciones importantes. Los Kalari necesitaban mayor humedad y una composición atmosférica diferente. Y acceso a agua salada para su salud. Los equipos de Tony trabajaron sin descanso instalando nuevos sistemas de soporte vital y creando entornos acuáticos temporales en las bodegas de carga. Los Kalari ayudaron con el trabajo utilizando sus biotecnología para desarrollar filtros vivos y controles ambientales que se adaptaban a los sistemas de la nave. Es increíble, le dijo Tony a su asistente mientras observaban a los técnicos Kalari guiar a los organismos vivos para que se conectaran con la maquinaria humana. Su tecnología no solo está viva, es inteligente. Estos bios están aprendiendo a trabajar con nuestro equipo. La DRA. Carol Kim estudiaba la biotecnología Kalari y realizaba descubrimientos que la asombraban a diario. Los Kalari podían construir edificios, crear computadoras vivas e incluso desarrollar organismos capaces de purificar agua contaminada o reparar ecosistemas dañados. Su conocimiento podría transformar la civilización humana. Almirante, Carol informó a Kevin durante una de sus reuniones informativas diarias, las implicaciones de lo que estamos aprendiendo aquí son asombrosas. Los Kalari no solo usan la biotecnología, sino que se asocian con ella. Todos los sistemas vivos de sus ciudades son conscientes y cooperativos. Pero incluso mientras continuaba la evacuación, la enviada diplomática Amanda Witte se enfrentaba a una creciente resistencia de las potencias galácticas. El sindicato Vidiano había enviado a un representante que intentaba comprar a los Kalari y su tecnología en lugar de dejarlos en libertad. El representante del sindicato era un frío hombre de negocios llamado Kravix, que parecía considerar a los Kalari como una propiedad valiosa en lugar de seres inteligentes. Ofreció comprar a toda la población y reubicarlos en mundos corporativos donde trabajarían como especialistas en biotecnología. Piensa en la eficiencia, le dijo Kravik a Amanda durante su reunión. Los Kalari habrían garantizado empleo y seguridad, y el sindicato se aseguraría de que su conocimiento se preservara y utilizara correctamente. Amanda apenas pudo contener su ira. Estas son personas, no productos que se compran y venden. Merecen libertad, no esclavitud corporativa. Kravik sonrió fríamente. La libertad es cara, embajador Witte. El sindicato puede ofrecerles seguridad y propósito. ¿Qué puede ofrecer la humanidad excepto incertidumbre? Cuando tanto los humanos como los Kalari rechazaron la oferta del sindicato, Kravix declaró que la humanidad ahora era considerada económicamente hostil. El sindicato comenzó a organizar embargos comerciales y presiones financieras contra las colonias humanas, intentando obligarlas a abandonar la misión de rescate. La situación se volvió aún más peligrosa cuando los sensores de largo alcance detectaron naves de guerra Drahari concentrándose en los confines del sistema. Los informes de inteligencia sugerían que el comandante de guerra Tax se preparaba para atacar. Decidido a impedir el éxito de la evacuación, Kevin convocó una reunión de emergencia con su personal superior. La pantalla holográfica principal mostraba la posición de las naves Drahari acercándose al espacio Kalari.
Había al menos 60 naves de guerra, incluyendo varios dreadnoughts enormes capaces de destruir planetas enteros. ¿Cuánto tiempo más necesitamos?, preguntó Kevin a Alex. Al menos 6 semanas más, respondió Alex. Hemos evacuado a unos 800.000 Kalari, pero aún hay más de 1 millón de personas en el planeta. Muchos de los grupos restantes se encuentran en lugares remotos de difícil acceso. Nicole Brooks estudió la pantalla táctica y negó con la cabeza con gravedad. Los Drahari llegarán en menos de 1 semana, almirante. No tendremos 6 semanas. Kevin miró a sus oficiales, viendo determinación mezclada con miedo en sus rostros. Todos sabían lo que esto significaba. La flota humana tendría que luchar contra la fuerza militar más poderosa de la galaxia para proteger a los civiles que aún estaban siendo evacuados. No abandonaremos a nadie, decidió Kevin. Nicole, prepara la flota de escolta para el combate. Alex, acelera la evacuación lo máximo posible. Tony, prepara esos transportes para que salgan en cualquier momento. Mientras sus oficiales salían para cumplir sus órdenes, Kevin observó la pantalla táctica que mostraba la flota Drahari acercándose. La humanidad nunca había librado una gran batalla espacial contra una superpotencia galáctica. Estaban a punto de descubrir si el coraje y la determinación humanos podían superar la superioridad numérica y tecnológica. La evacuación continuó, pero todos sabían que se les estaba acabando el tiempo. Pronto, el sistema Kalari se convertiría en un campo de batalla, y el destino de 2 civilizaciones lo decidiría quien estuviera dispuesto a luchar con más ahínco por sus creencias. La flota Drahari llegó como una tormenta de metal y fuego, surgiendo del hiperespacio con armas ya cargando para la batalla. El comandante Tax comandaba el enorme Dreadnought Colmillo de Sangre desde su trono de mando, con sus rasgos reptilianos retorcidos en una mueca de desprecio mientras observaba las naves humanas que protegían el mundo agonizante. El almirante Kevin Turner observó la flota enemiga en su pantalla táctica y sintió que se le encogía el corazón. 60 naves de guerra Draberry se enfrentaron a su flota de escolta de 20 naves, mientras las naves de transporte continuaban su desesperada evacuación de los Kalari restantes. Las probabilidades eran terribles, pero Kevin había tomado su decisión hacía días. Todas las naves de transporte, continúen las operaciones de evacuación, ordenó Kevin por el sistema de comunicación de la flota. Flota de escolta, prepárense para el combate. Mantendremos esta línea pase lo que pase. El comandante de guerra, Tax, abrió un canal de comunicación. Su voz áspera rebosaba la autoridad de una especie que había conquistado cientos de mundos. Su imagen apareció en la pantalla de Kevin, mostrando piel escamosa, ojos depredadores y dientes diseñados para desgarrar carne. El almirante humano gruñó: retirarán sus naves inmediatamente y entregarán todos los datos sobre la especie infectada. Este sistema está en cuarentena drenaria para prevenir la propagación de contaminación biológica. Kevin se irguió, sosteniendo la mirada del alienígena sin pestañear. Los Kelari no están infectados, comandante de guerra. Son refugiados que buscan seguridad. No los abandonaremos. Los ojos de Tax se entrecerraron peligrosamente. Entonces has elegido la extinción, humano. Tu patética flota no puede resistir el poder drenario. Hemos conquistado civilizaciones mucho más grandes que la tuya. Tal vez, respondió Kevin, pero nunca antes has luchado contra humanos. La comunicación se cortó e inmediatamente las naves drachnarias comenzaron a ponerse en formación de ataque. Sus sistemas de armas se activaron con precisión letal, apuntando a las naves de escolta humanas, ignorando por ahora a las naves de transporte. La capitana Nicole Brooks comandaba la línea de batalla humana desde el guardián de la UES. Su tripulación estaba lista para la batalla de sus vidas. Había estudiado las tácticas Drahari y sabía que preferían una potencia de fuego abrumadora y un ataque directo. La flota humana tendría que ser más inteligente y rápida para sobrevivir. Todas las naves, dispersaos en formación, ordenó Nicole. Usa la gravedad del planeta a tu favor. Haz que se preparen para cada disparo. La batalla comenzó cuando los Drachr abrieron fuego con sus enormes cañones de plasma. Rayos de energía sobrecalentada atravesaron el espacio, impactando a 2 destructores humanos, reduciéndolos a bolas de gas y escombros en expansión. Pero las naves humanas ya se movían, usando su velocidad y maniobrabilidad superiores para evitar lo peor del fuego enemigo. El teniente comandante Scott Young lideró un escuadrón de cazas humanos en un ataque desesperado contra la nave de mando Drachnari. Su pequeña nave se movía velozmente entre las enormes naves enemigas como avispas furiosas, disparando misiles y armas de energía a sistemas críticos. Apunten a sus conjuntos de sensores, ordenó Scott a sus pilotos. Si podemos cegarlos,
las naves grandes podrían tener una oportunidad. Los cazas perseveraron en su ataque a pesar de sufrir numerosas bajas en los sistemas de defensa de Punta Drahari. 3 de los pilotos de Scott murieron en el primer ataque, pero su sacrificio permitió que los cazas restantes dañaran los sensores primarios del colmillo sangriento. En el planeta, el coronel Alex Parker se encontraba librando una batalla diferente, Drahari. Las fuerzas de desembarco habían comenzado a atacar las ciudades Kalari, alegando que estaban esterilizando áreas contaminadas. Alex lideró a sus marines en un desesperado combate urbano, intentando proteger los lugares de evacuación de civiles. Los Kalari sorprendieron a todos al contraatacar con una eficacia inesperada. Su biotecnología creó armas vivientes que se adaptaban a cada batalla, volviéndose más fuertes e inteligentes a medida que el combate continuaba. Yetma lideró a los defensores de Kalari, quienes usaron su conocimiento de sus propias ciudades para tender trampas mortales a los marines Drahari invasores. La sargento Linda Harris se encontró defendiendo una guardería Kalari donde cientos de jóvenes Kelari se escondían aterrorizados. El edificio estaba siendo atacado por tropas de asalto Drahari que no tenían piedad de los civiles. «Mantengan esta posición», ordenó Linda a su escuadrón. «Esos niños no morirán bajo mi custodia». La batalla por la guardería duró 3 horas, y los marines de Linda usaron todos los trucos que conocían para mantener a raya a las fuerzas Drahari. Cuando los defensores de Kalari llegaron para ayudar, Linda observó con asombro cómo enredaderas vivas crecían de las paredes para enredar a los soldados enemigos, mientras que plantas que escupían ácido proporcionaban fuego de cobertura. De vuelta en el espacio, la flota humana estaba sufriendo un duro golpe. 8 naves habían sido destruidas y varias más gravemente dañadas, pero habían ganado un tiempo precioso para la evacuación, y Kevin pudo ver naves de transporte despegar del planeta con montones de refugiados Kalari. El curso de la batalla comenzó a cambiar cuando llegó ayuda inesperada. Una nueva flota de naves descendió del hiperespacio, pero no eran naves humanas ni drenantes. Las elegantes naves de aspecto orgánico pertenecían a la República Cepriana, una potencia menor que observaba el conflicto desde la distancia. El capitán Beltac, de la nave insignia cepriana, inició comunicación con Kevin. El cepriano se parecía a los humanos, pero con piel plateada y ojos completamente negros que parecían albergar sabiduría ancestral. El almirante Turner Beltac dijo: «La República Cepriana apoya a la humanidad en esta justa causa. Hemos traído 12 naves y la promesa de que otras especies observan su valentía con creciente esperanza». La llegada de refuerzos zafuranos conmocionó al comandante de guerra Tax, quien esperaba encontrar solo resistencia humana. Su ventaja táctica se redujo repentinamente cuando las armas de energía de una docena de naves alienígenas comenzaron a atacar su flota. Imposible. Fax gruñó desde su trono de mando. Los cepranos nunca se arriesgarían a una guerra con el Imperio Drahari. Ira. Pero el capitán Beltac había traído más que solo naves. Llevaba un mensaje que se extendió rápidamente a través de la comunicación subespacial a todas las civilizaciones menores de la galaxia. El mensaje era simple. La humanidad había demostrado que las grandes potencias podían ser desafiadas y la era del abandono estaba llegando a su fin. En cuestión de horas, otras pequeñas flotas comenzaron a llegar a los confines del sistema. La Federación Aqueliana envió 6 naves. La Alianza Corben contribuyó con 4 naves e incluso el misterioso colectivo etéreo envió 2 de sus cruceros avanzados. Ninguna de estas especies era individualmente lo suficientemente poderosa como para desafiar a los Draccher, pero juntas representaban algo nuevo y peligroso para el orden establecido. El comandante de guerra Tax se encontró enfrentándose no solo a los humanos, sino a una creciente coalición de especies inspiradas por la postura de la humanidad. Sus oficiales de inteligencia informaron que las civilizaciones menores de toda la galaxia comenzaban a organizarse y compartir recursos. La batalla continuó durante otras 6 horas, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Los Drahari poseían una potencia de fuego superior, pero las fuerzas de la coalición empleaban tácticas coordinadas y apoyo mutuo que los comandantes del Imperio jamás habían experimentado. Finalmente, mientras los transportes de evacuación que transportaban al último grupo de civiles Kalari salían de la atmósfera del planeta, el comandante de guerra Tax tomó una decisión estratégica. Había logrado parte de su misión destruyendo varias naves humanas y demostrando el poder drachenario, pero el coste se estaba volviendo demasiado alto. «Todas las naves Drahari, cesen el fuego», ordenó Tax a regañadientes. «Establezcan un perímetro defensivo». Kevin no podía creer lo que oía. «¿Se retira, comandante de guerra?», preguntó. El rostro escamoso de Tax mostraba una rabia apenas contenida. «Este compromiso ha concluido, humano. Pero el Imperio Drahari tiene una larga memoria.
No olvidamos los desafíos a nuestra autoridad. Mientras la flota Dracher se retiraba a una distancia segura, Kevin examinó los resultados de la primera gran batalla espacial de la humanidad. 12 naves humanas habían sido destruidas y cientos de tripulantes habían muerto, pero habían salvado a más de 400.000. Más Kalari Ama, y más importante aún, habían demostrado que las especies menores de la galaxia podían mantenerse unidas contra los poderes que las habían oprimido durante siglos. La evacuación se había completado y el pueblo Kalari estaba a salvo, pero todos sabían que esto era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. 6 meses después de la batalla en el espacio Kalari, la almirante Patricia Cole se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nueva Neti, observando la transformación más notable que jamás había presenciado. El mundo rico en agua que se extendía debajo había sido elegido como el nuevo hogar del pueblo Kalari. Y con su biotecnología, se había convertido en un paraíso en menos de medio año. Los océanos del planeta ahora se unían con vida. A medida que los bioingenieros Kalari trabajaban su magia en el ecosistema, crecieron ciudades flotantes a partir de corales vivos que los Kalari habían traído de su moribundo mundo natal, mientras que jardines submarinos se extendían por el lecho marino como alfombras enjolladas. Asentamientos humanos salpicaban las costas, sus edificios incorporaban tanto la ingeniería humana como la biotecnología Koari de maneras que asombran a científicos de toda la galaxia. El anciano Zka había aprendido a hablar inglés con fluidez gracias a una nueva traducción. Los implantes y su voz transmitían alegría al dirigirse a la ceremonia formal que se celebraba en la sala de conferencias principal de la estación. Representantes de 17 especies diferentes habían acudido para presenciar la firma del Tratado de Defensa y Cooperación Mutua. Hace 6 meses, mi pueblo se enfrentó solo a la extinción, dijo Zta, con su piel azul translúcida brillando de emoción. Hoy, nos alzamos como socios de la humanidad y aliados de especies de toda la galaxia. Nos han dado algo más preciado que la vida misma. Nos han dado esperanza. Patricia sonrió al ver al capitán J. Harrison, ahora ascendido a Comodoro, temblar. En contacto con los funcionarios de Kalari. Su descubrimiento de la civilización moribunda había iniciado una cadena de acontecimientos que estaba transformando la política galáctica. El joven capitán parecía orgulloso, pero también consciente de la enorme responsabilidad que conllevaba ser el puente entre dos especies. La DRA. Ellen Foster presentaba su última investigación a los delegados reunidos, mostrando cómo la biotecnología de Kalari ya había revolucionado la medicina y la agricultura humanas. Enfermedades que habían plagado a la humanidad durante siglos estaban siendo curadas por organismos vivos que los Kalari habían desarrollado durante milenios. El tratamiento del cáncer por sí solo salvará millones de vidas humanas, explicó Ellen a la audiencia fascinada. Pero eso es solo el comienzo. Las técnicas de restauración ambiental de Kalari pueden transformar mundos muertos en planetas jardín en décadas en lugar de siglos. Los cambios políticos habían sido tan drásticos como los científicos. El senador George Martínez, quien inicialmente se había opuesto, la misión de rescate ahora lideraba el comité de apoyo a la coalición en el Senado humano. Los beneficios económicos de la colaboración habían convencido incluso al político más escéptico. Se creía que ayudar a los Kalari había sido la decisión correcta. Pero no todos celebraban la nueva alianza. Los informes de inteligencia del comandante Ryan Clark presentaban un panorama preocupante de las principales potencias de la galaxia preparándose para un conflicto mayor. El Imperio Drahari construía nuevas naves de guerra y reclutaba aliados entre especies agresivas que temían la creciente coalición de civilizaciones más pequeñas. El sindicato vidiano había intensificado su guerra económica, cortando el comercio con cualquier especie que apoyara a la alianza Terran-Kalari. Varias colonias humanas luchaban contra el embargo comercial y algunos líderes corporativos presionaban al gobierno para que abandonara a sus nuevos aliados. La Confederación Alire, siempre la más misteriosa de las principales potencias, había comenzado a desarrollar nueva tecnología armamentística que, según la inteligencia, podría destruir sistemas estelares enteros. Sus flotas robóticas se expandían rápidamente y su red de inteligencia artificial parecía estar preparándose para algún tipo de operación importante. «Están asustados», informó Ryan a Patricia durante una sesión informativa privada. Por primera vez en siglos, las grandes potencias se enfrentan a la resistencia organizada de especies que creían tener bajo control. Nuestra alianza ahora incluye a más de 30 civilizaciones y más se unen cada semana. La alianza había crecido mucho más allá de lo esperado. El rescate de los Kalari había inspirado a otras especies olvidadas a rebelarse y pedir ayuda. Colonias ocultas, puestos de avanzada abandonados y civilizaciones aisladas emergían de las sombras para unirse a lo que se conocía como la Coalición de Liberación. La DRA.
Carol Kim había hecho el descubrimiento más emocionante de todos durante su trabajo continuo con biotecnología Kelari. En los archivos más profundos de la nueva Neesis, había encontrado referencias a una antigua red de civilizaciones que una vez se extendió por la galaxia. Los Kelari eran, al parecer, los últimos supervivientes de algo llamado la Primera Alianza, que existía mucho antes de que las grandes potencias actuales alcanzaran el poder. Las implicaciones son asombrosas, le explicó Carol a Patricia. Si logramos encontrar los demás restos de esta antigua red, podríamos descubrir civilizaciones y tecnologías anteriores a todo lo que poseen los Drahari, los Vidianos o los Alarianos. El comodoro Harrison ya lideraba la primera misión conjunta de exploración humana Kalari para investigar estas posibilidades. Su flota de 12 naves, incluyendo naves que incorporaban ingeniería humana y biotecnología Koari, había descubierto 3 mundos abandonados en el borde galáctico donde ruinas antiguas sugerían la presencia de civilizaciones muy avanzadas. Las naves híbridas eran maravillas de la tecnología combinada. Computadoras humanas trabajaban junto con las redes bioneurales Kalari, creando naves capaces de pensar, adaptarse e incluso curarse a sí mismas cuando se dañaban. Los componentes vivos se fortalecieron con el tiempo, aprendiendo de cada misión y desarrollando nuevas capacidades. En uno de los mundos abandonados, el equipo de Harrison había descubierto un enorme archivo de datos que contenía mapas estelares que mostraban la ubicación de docenas de civilizaciones ocultas. Muchas de estas especies aparentemente se habían ocultado durante las guerras que destruyeron la Primera Alianza, esperando el día en que fuera seguro resurgir. El descubrimiento fue emocionante y aterrador a la vez. Si la Coalición de Liberación pudiera contactar con estas civilizaciones ocultas, podrían tener los recursos para desafiar a las grandes potencias en igualdad de condiciones. Pero ese mismo descubrimiento también significaba que la galaxia era mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie hubiera imaginado. La presidenta Julia Adams se preparaba para dirigirse al Consejo Galáctico por primera vez desde el rescate de Kalari. La reunión tendría lugar en el mundo neutral de la Estación Armonía, donde todas las grandes civilizaciones mantenían embajadas. Patricia sabía que Julia se adentraría en un entorno hostil donde 3 superpotencias galácticas estarían unidas en su determinación de destruir la creciente coalición. Pero la humanidad ya no era el miembro menor que buscaba aprobación como lo había sido hacía un año. La Coalición de Liberación ahora controlaba recursos significativos, poseía tecnología avanzada y, lo más importante, representaba la esperanza para miles de millones de seres que habían vivido oprimidos durante siglos. La era del abandono había terminado. Julia le diría al Consejo Galáctico: cuando las civilizaciones clamen por ayuda, ya no llorarán solas. Mientras Patricia observaba a los niños Kalari jugando las aguas cristalinas de Nueva Nefi, su piel bioluminiscente creando patrones de luz que parecían expresar gratitud en su antiguo idioma, supo que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Sobre ellos, naves humanas y Kalari patrullaban juntas, guardianas de un nuevo futuro, donde ninguna especie se enfrentaría sola a la oscuridad. Las principales potencias se preparaban para la guerra, pero por primera vez en siglos se enfrentarían a oponentes que luchaban no por conquista ni lucro, sino por el simple principio de que toda vida inteligente merecía la libertad y dignidad. La Coalición de Liberación estaba lista para defender ese principio, sin importar el costo. La olvidada raza alienígena había encontrado a sus aliados, y juntos transformarían la galaxia.